Qué hermoso tiempo que hemos pasado. Muy bien. La verdad es que cuando el pueblo, cuando deja que el Espíritu de Dios se mueva y el Espíritu de Dios sea el que nos guíe, empieza a crearse estos ambientes, ¿verdad? Amén. Así que damos gracias a Dios. Venimos de una semana con bastante actividades. Empezamos el día jueves, tuvimos jueves, viernes, eh, no, perdón, tuvimos viernes, sábado, hoy domingo, mañana seguimos. La federación tiene bastante trabajo que hemos estado desarrollando y damos gracias a Dios por eso. Ha sido una tremenda bendición haber podido seguir todo este proceso que tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Si es lo posible, tomen a sus niños. La primera responsabilidad como evangelista es evangelizar a nuestros niños. Así que es muy bueno de que puedan estar y escuchar la palabra de Dios y se vayan acostumbrando a que esto sea una rutina, una costumbre en la vida de ellos también. ¿Amén? Muy bien. Quiero leer la palabra de Dios. Hoy es un día especial, un día... Estaba pensando mientras que Carlita estaba coordinando, decía una oportunidad. Yo a veces me quedo porque en realidad, como siempre estoy acá, entonces le doy lugar a los demás para que puedan hacerlo. Pero llevo 62 años pisado sobre esta tierra. Y lo más grande que me ha pasado ha sido encontrar a Jesucristo. Los otros días decía mi esposa, yo no tengo un testimonio de alguien que vino al mundo, que se drogó, que fumó, que estuvo en los boliches, que estuvo... No tengo ese testimonio. Y a veces pareciera ser como que de pronto no tenés esa autoridad como para poder hablar, ¿no? Es decir, pero este siempre se crió en una cuna donde no hubo todo eso. No, sencillamente me crié en una decisión que tomé, y la decisión de servirle a Dios desde los 12 años, cuando fui bautizado. Y el Señor ya venía tratando con mi corazón, y desde el momento mismo en que mis padres me presentaron al Señor, me dedicaron, y de alguna forma el Espíritu Santo de Dios me guardó en ese tiempo. Entonces mi testimonio es que Dios me guardó, Dios me cuidó de no ser eso, de no haber salido de esos lugares, pero sí Dios me permitió poder ir conociéndole. Y haber profundizado una relación con Dios que hoy a los 62 años ya digo es lo mejor que me ha pasado en la vida. El saber que Jesucristo murió por mí, el saber de que Él resucitó de entre los muertos para darme vida eterna, me llena de alegría el corazón, porque digo, hay esperanza. A pesar de que el mundo por ahí pueda decir no hay ningún tipo de esperanza, lo planteaba ayer cuando veía a los niños jugar acá y los veía aprender de las cosas de Dios. Digo, wow, Señor, ¿qué estamos poniendo en el corazón de estos niños? ¿Cómo los estamos preparando para que puedan enfrentar un mundo tan hostil, un mundo tan complicado que se les viene para ellos? Y si nosotros no hacemos esto, no les estamos entregando las bases, los fundamentos que ellos necesitan para enfrentar un mundo que viene literalmente a matarlos, a hacerlos pedazos si es posible. Entonces, cuando pienso en todo esto, digo, Señor, gracias porque nos has dado vida eterna. Y porque estamos contentos delante del Señor porque nos ha dado vida eterna. A veces nos pasan cosas porque somos testarudos, ¿no? Había en mi época que por ahí algunos, bueno, ninguno tiene más o menos, Gustavo tiene la edad más o menos mía, pero sí, es sabiduría, muy bien. No hay que permitirle que hable, ¿no? Porque si no estamos hasta el horno. Y ya me olvidé hasta lo que le iba a decir, ¿se da cuenta? Pero damos gracias a Dios porque la verdad es que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Dios ha sido bueno con usted? ¿Sí? Hemos salido de tiempos difíciles, de pandemias. ¿Pandemia o pandemia? Pandemia, bueno, no importa.
pero hemos salido de eso airosos. Hoy los veo a ustedes que están con salud, con vida. Es porque Dios les ha guardado. Dios ha sido bueno con ustedes. Dios ha sido bueno con nosotros. Nuestra fe vence absolutamente todo. Nuestra fe vence todo, ¿sí? Y la unción del yugo, la unción del santo pudre el yugo, dice la palabra de Dios. O sea que cuando está el Espíritu de Dios en nuestra vida, va a podrir absolutamente todo lo que de pronto pueda venirse en contra de nosotros. Amén. Y damos gloria a Dios por eso y bendecimos su nombre, porque en un día así como un día domingo, primer día de la semana, sí, sucedió el evento más grande que se produjo en toda la historia y eso marcó una gran diferencia. Por eso nosotros no festejamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Nosotros no festejamos su cumpleaños. Nosotros recordamos, en todo caso, el nacimiento de Él, pero no lo festejamos. Pero este día sí lo festejamos, porque es un día de gloria. Es un día en donde si el Señor no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe, dice la palabra en Corintios. En vano sería que predicáramos un Jesucristo que todavía está entre los muertos. No, Él no está entre los muertos, Él vive, Él reina, Él hizo cosas impresionantes, aún estando su cuerpo en la tumba, Él hizo cosas impresionantes como bajar al mismo infierno y estropearle la fiesta que tenía Satanás con todos sus aparatos. Y anoche lo decía en el culto, en la predicación, en la palabra, en la federación, decía, ellos estaban jolgoriosamente disfrutando y diciendo, lo vencimos, lo matamos a por fin, lo pasamos por la cruz del Calvario y está muerto y está allá en la tumba. Y mientras ellos estaban festejando con todo el alcohol que ustedes se puedan imaginar, con toda la prostitución que pueden ejecutar los demonios, de pronto se le apareció Él y le dijo, ¡epa! ¿Sí, muchachos? No festejen mucho, Estoy acá, bajé, vine. Ahora se imaginan ustedes la sorpresa de todos los demonios ahí cuando vieron al Señor Jesucristo parado en majestad diciendo, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Y vine acá para rescatar a todos los que ustedes tienen acá, a todos los del antiguo pacto. Desde Adán, desde el Génesis al Malaquías, todos los del antiguo pacto, yo vine acá a rescatarlos, ustedes los tienen cautivos y yo con mi muerte los vengo a rescatar. Por eso dice la palabra, dice que Él llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Porque esos hombres habían confiado en que un día, de acuerdo a Génesis 3:15, iba a nacer el Salvador del mundo. Ellos habían confiado durante esos 4.000 años de que Jesucristo iba a nacer y esas personas necesitaban ser liberados. Y cuando llega el Señor al mismo infierno y le dice a Satanás, ya está terminado, está consumado, la obra que yo he hecho es la obra que el Padre me mandó a hacer y hoy vengo a rescatar a todos los que ustedes tienen cautivo y me los llevo conmigo. ¡Wow! Y eso, amados, mientras esos hermanos del antiguo pacto miraban hacia adelante, hacia una cruz, nosotros los del nuevo pacto miramos hacia atrás, hacia la cruz del Calvario, en donde el Señor Jesucristo fue muerto por tus pecados, por mis pecados, por tus faltas, por mis faltas, por tu testarudez y por mi testarudez, pero nos ha tenido la paciencia de llevarnos a la presencia del Padre y hoy ser declarados ciudadanos del cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria al que vive. Amén. Por eso, la primer característica de la iglesia cristiana evangélica, ¿cuál es? Ser alegres. Porque tenemos motivos.
Podemos hablar con los seguidores de Buda. ¿Y dónde está tu gordo?, le decimos. ¿Dónde está tu gordo? A ver. Y no sé, qué sé yo, está en la tumba, lo tenemos por allá, en un mausoleo por allá. Creemos que es él, porque por ahí encontramos algunos huesos. Y a nosotros nos preguntan, ¿dónde está tu Señor? Y nosotros decimos, no lo tenemos acá, viejo, está arriba. Está intercediendo por mí todos los días. Está clamando por mí todos los días. Cuando estoy en problemas y en apuro, yo le digo, Señor, Señor, ayúdame. Y Él dice, Padre, ayúdalo. Padre, es mi hijo. Yo pagué el precio por él. Ayúdalo. Y el papá dice, sí, sí es tu hijo. Si vos pagaste el precio, yo le voy a ayudar. Entonces, ¿cómo no ser felices, amados? ¿Cómo no vivir una vida de victoria? ¿Cómo no declarar aún a los mismos demonios y espíritus de que ellos están bajo nuestros pies? Porque dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y estar sentado en lugares celestiales con Cristo significa que estamos arriba, no estamos abajo. Que cuando vemos a los demonios y a los espíritus y todo ello que quieren avanzar sobre nosotros, nosotros lo miramos hacia abajo porque estamos sentados con Cristo. Y nosotros ordenamos. Ellos no ordenan, nosotros ordenamos. Y aunque nos pasen cosas raras, todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien. Entonces yo le invito a que no viva la vida cristiana amargada, con problemas, con ese dolor de cabeza, ese, ay, qué pesado que se hace vivir la vida cristiana. No, la vida cristiana es para disfrutarla, es para poder saber que tenemos herramientas para poder vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él lo dijo, yo también lo digo. Así que, amados, disfruten de ser cristianos. Que nadie le venga a decir que los cristianos somos amargados, que somos personas que, pucha, qué vida amargada que llevan esto. No, somos felices en Cristo Jesús. Libro de Juan, capítulo 20. Luego vamos a pasar a la cena del Señor. ¡Wow! Vamos a pasar la cena del Señor. Prepare su corazón porque en esta noche el Espíritu de Dios que está aquí en medio de nosotros, Él va a hacer algo. Amén. Y les va a enseñar algo también. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo sé que ustedes tienen otra versión, discúlpenme. Me traje otra por acá. ¿La nueva? ¿Tienen la nueva? Bien, ahí está. Muy bien, ahí tengo una. ¿Quién más tiene la nueva? ¿No? Actualícense, hermano. No. Pero si no pueden leerlo, escúchenme. Porque la nueva versión, la nueva traducción viviente es muy, muy linda escucharla. ¿Bien? Si no, escúchenla. Escúchenla. Mejor, les pido que cierren su Biblia y escuchen lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Sí? Bien, amén. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no encontró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí,
Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Y quiero que se queden grabados en esto, quiero que se queden aquí, en esta parte. Dice, él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los 2 discípulos, y les dijo, he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y de sus costados. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más le dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Gloria a Dios.
un sepulcro vacío, primer día de la semana, día domingo. María Magdalena fue de madrugada al sepulcro antes del amanecer, no había cantado todavía el gallo y ella salió a ver qué es lo que había pasado. Y cuando llega a ese lugar se encuentra con que la piedra había sido removida. Era una de las preocupaciones que llevaba María Magdalena. Dice, ¿cómo yo, una mujer, voy a correr semejante piedra? Una piedra redonda que tenían que correrla por una canaleta, varios soldados, y ubicarla, y la ubicaron en la entrada y quedó sellada. Y sobre eso estaba el sello de Pilato, para que nadie pudiera abrirla. Y decía María Magdalena, ¿cómo voy a abrir yo esa puerta? Quiero ver a mi Señor, quiero verlo. Y cuando ella se encuentra allí, se encuentra con que la piedra ya había sido removida. Y el Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y dice que inmediatamente María corre en busca de Pedro y Juan, para anunciarles que había llegado al sepulcro y el cuerpo del Señor no estaba. No dijo quién lo había hecho, sino que dijo que se habían llevado, para indicar que esto era todo lo que sabía. Y aquí es donde yo quiero detenerme de alguna manera un segundo nada más. Quiero hablarles a ustedes, mujeres. Los discípulos habían abandonado al Señor. Absolutamente todos los discípulos habían abandonado al Señor y habían emprendido su huida. Ya no habían quedado, ya no había ninguno de los discípulos, hombres, que estuvieran haciendo esto. Pero sin embargo vemos cómo las mujeres se quedaron cerca, sin preocuparse por la seguridad personal que ellas tenían. Y estas cosas no carecen de significado. Porque cuando nosotros vemos en la historia de la iglesia, desde de la resurrección del Señor Jesucristo hasta el día de hoy, vemos que las mujeres siempre han estado, que las mujeres siempre están, que las mujeres tienen algo especial que los hombres no tenemos. Porque a veces los hombres, cuando vemos que las cosas están medias calentitas, la primera decisión que tomamos es irnos y dejar al Señor. Yo quiero honrar la vida de las mujeres en esta tarde. Yo quiero honrar la vida de ustedes y quiero honrar la vida de todas las mujeres que vivieron antes que ustedes. Porque gracias a las mujeres hemos visto cómo el Evangelio se ha sostenido durante tantos años. Tenemos que aprender los hombres de ustedes, las mujeres. Tenemos que aprender de que ustedes en muchos de los casos, y cuando yo leo el libro de Hebreo, y le invito a que lo lean después, vemos muchas mujeres entregando a sus maridos y entregando a sus niños, y eran la gran mayoría mujeres, porque la iglesia del Señor Jesucristo se mantuvo a través de los tiempos por la fuerza, el ímpetu, el agarre o las garras de ustedes como mujeres, porque no son ustedes las que aflojan, no son ustedes las que dejan, son ustedes las que han sostenido con oración, con ayuno, con una búsqueda del Señor, una relación personal con el Señor Jesucristo que ha mantenido a la iglesia de Cristo. Y yo las honro a ustedes. Y pido a Dios de que esta misma fuerza con la cual ustedes están trabajando y están haciendo la obra de Cristo siga y permanezca hasta el final de los días, hasta el día en que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Pero también le hablo a los varones, que nosotros tenemos que ser hombres que seamos capaces de decidir y de ser fieles hasta el final. Que no importa lo que tengamos que pasar, pero necesitamos aprender de que la única manera de sostener la iglesia de Cristo también es con la fuerza de nosotros como hombres. Que no debemos ser de los que se echan para atrás. Que no debemos ser de los que porque pasa una situación nosotros abandonamos la carrera. Sino que tenemos que aprender de las mujeres que van a permanecer, a pesar de que no tienen las fuerzas que nosotros tenemos. Por eso me asombra, y esto no carece de significado, pero también veo que aquí, en este pasaje,
había una mujer que estaba afuera. Todos se fueron. Todos se fueron. Pero dice la palabra de Dios que María se encontraba llorando fuera de la tumba. Estaba la única mujer ahí. Y el Señor le encomienda una gran responsabilidad a esta mujer y le dice, anda y anúnciale a mis hermanos. La primera vez que se le llama que el Señor Jesucristo establece de que somos hermanos es en este pasaje. Porque a partir de su resurrección, Él dice, avisa a mis hermanos, dando a entender de que su Padre era nuestro Padre, que su Dios era nuestro Dios, que no somos igual a Él, pero Él es nuestro hermano mayor. Y dice, anda y avísale a mis hermanos lo que ha pasado, yo he resucitado. Y cuando yo veo esto digo, esta fue la primera mujer apóstol de los apóstoles. Miren qué gran privilegio que tuvo una mujer de ir a avisarle a los hombres, Cristo vive, viejo. Ustedes están acá encerrados y yo fui a ver, yo estaba llorando allá afuera y yo vi que alguien vino y me dijo, no está aquí, vi 2 ángeles, pero después vi que el Señor se paró y me dijo, María, y lo reconocí. Y se transformó en un apóstol de los apóstoles, anunciándole las buenas nuevas de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Amados, podemos seguir muchísimo sobre esto. Encontramos a los discípulos el día domingo al atardecer, como estamos nosotros hoy, esta noche. Domingo al atardecer, los discípulos estaban encerrados, con las puertas bien cerradas, con julepe, con los judíos, y el Señor se para en medio. Y la misma imagen que tengo cuando Él se para en medio de sus discípulos es la misma imagen que tengo cuando se para en medio de los demonios. Y Él entra y dice, paz, paz, la paz sea sobre ustedes. Y hay algo que quiero mencionar y quiero en esta tarde que usted se lleve. Él les dijo, la paz sea con ustedes. Y hay algo que dice que debe marcar la diferencia y de la cual nunca nos debemos olvidar. Y él dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Nuestra responsabilidad como cristianos es hacer exactamente lo mismo que el Padre le envió a hacer a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Traer la buena nueva de salvación a todo un mundo que se está perdiendo y que hoy más que nunca vemos cómo se mueren sin Jesucristo. Los otros días decía y leía un pasaje, leía por ahí, no me recuerdo dónde, pero decía, la evidencia de que no estamos haciendo el trabajo es ver al mundo, ver a la sociedad como hoy está. ¿Lo repito? La evidencia de que no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos envió a nosotros es ver al mundo como hoy está. Porque si la iglesia hiciéramos el trabajo que tenemos que hacer, no tendríamos una sociedad como la que hoy tenemos. Si la iglesia hiciera el trabajo que el Señor nos encomendó, entonces no habría muchas personas que se fueron y se han ido y se están yendo y se van a ir al mismísimo infierno. Sencillamente, porque no hemos olvidado nosotros, nos hemos olvidado de que el Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos dijo, la paz sea con ustedes, pero luego dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero no va a venir un ángel a hablar a la sociedad.
No va a venir ángeles. Dios no va a destinar ángeles para que vengan a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Por eso hoy cuando estaba orando con los chicos de alabanza les decía, esta es una iglesia nueva, estamos en una iglesia nueva, estamos en un tiempo nuevo, estamos en un tiempo en donde ya definitivamente tenemos que cambiar nuestra perspectiva, dejar de ser religiosos para empezar a transformarnos en discípulos del Señor Jesucristo y empezar a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Por eso dije hace un rato también, la primera evidencia que somos evangelistas es poner a nuestros hijos al lado de nosotros cuando estamos predicando el Evangelio, para que ellos aprendan a escuchar el Evangelio, para que ellos sean los primeros que se conviertan antes de avanzar con otros. Y no es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Entonces, amados míos, simplemente quiero decir esto. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo tiene que valer la pena. ¿Estamos contentos? Que valga la pena. No sufra por sufrir. Aleluya. No sufra por sufrir, sufra por la causa de Cristo. No sufra porque es testarudo o soy testarudo. Suframos por la causa de Cristo. Si algo nos van a hacer, si algo nos van a golpear en pleno rostro, que sea por Cristo, no sea porque yo soy testarudo o porque yo no quiero hacer su voluntad. Usted y yo hemos sido llamados con un propósito y Dios le dio dones, dice, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Usted tiene un don que tiene que desarrollar. Tiene un don que tiene que desarrollar. Hágalo. Y si por ese don usted va a sufrir, aleluya, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque voy a sufrir por la causa de Cristo, pero no por mí, sino porque estoy haciendo su santa y divina voluntad. No va a ser fácil, no es fácil. Dice en una parte de la palabra, dice, si al dueño de la vid le hacen esto, ¿qué esperan ustedes? Si a mí me mataron, si a mí me golpearon, si a mí me sacrificaron, si a mí me juzgaron injustamente en un juicio que no debía haberse hecho, ¿qué esperan ustedes? ¿Que los traten bien? ¿Que todo sea de color de rosa? ¿Que el Evangelio no haya algo que pagar? Tenemos que pagar el precio, porque el Evangelio es sacrificio. El Evangelio es sacrificio. Y cuando Dios ve a alguien que está dispuesto a pagar el precio, Dios lo empieza a usar. ¡Wow! ¿Pero cómo, Señor? Sí, Dios te empieza a usar y Dios te levanta. Porque dice que cuando nosotros somos capaces de entrar a nuestro cuarto, cerrada la puerta y orar al Padre que te ve en secreto, sin que ande diciendo, yo estoy haciendo tal, Dios te empieza a poner en el lugar donde tenés que estar. Y su pastor y su pastora somos la evidencia de que esto es así. Dios nos pone en lugares en donde tenemos que estar sencillamente porque Él ve en lo secreto lo que nosotros estamos haciendo. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, empiece a buscar del Señor, pero sepa que tiene que pagar un precio. Y ese precio a veces no nos gusta pagar, porque tenemos que agachar el moño, tenemos que bajar la cabeza, porque a veces es injusto lo que hacen con nosotros. Pero Dios es un Dios justo que toma esa injusticia y lo da vuelta y lo transforma para la gloria de su nombre. Y hoy estamos necesitando que la iglesia del Señor Jesucristo, cada uno de ustedes, empiece a ocupar el lugar que Dios le ha entregado que tiene que ocupar. Ya no hay tiempo.
Ya no hay tiempo. Cuando yo era pibe, decía Jesucristo viene pronto. No había mucha evidencia, ¿vieron? ¿Está bien? No había mucha evidencia. Y hasta decíamos, nos reíamos, me acuerdo cuando éramos pibes, cuando éramos jóvenes. Jesucristo viene pronto. No teníamos mucha evidencia. Pero hoy con la edad que tengo, y hoy con todo lo que he aprendido y conozco del Señor, hay evidencia suficiente para que ustedes y yo empecemos a pensar que ya no tenemos tiempo que perder, que ya tenemos que desarrollar lo que Dios te pidió, que ya no puedes perder un día más, tienes que ubicarte en el lugar que te corresponde. Porque la iglesia esta es una iglesia que va a preparar el camino de regreso al Señor Jesucristo. Pero tienes que estar en el lugar correcto. Por eso Él dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Que esa sea la palabra que se lleven ustedes en esta noche. Como el Padre envió al Señor Jesucristo, así también Él nos envió a nosotros. Amén. Pónganse en pie. Vamos a adorar al Señor y vamos a pasar a la cena del Señor en esta noche.